El incendio de una fábrica de camisas de Nueva York, en el que murieron 146 personas, marcó la lucha por los derechos de la mujer. Urbanidades, historias de RKA Radio, el Día Internacional de la Mujer. El 8 de marzo fue declarado por las Naciones Unidas en 1975 como el Día Internacional de la Mujer. 2 años más tarde se convirtió en el Día Internacional de la Mujer y la Paz Internacional. En Estados Unidos se celebra oficialmente tan solo desde 1994, a pesar de que es en aquel país donde se encuentran los orígenes de la conmemoración. Pero ¿por qué se eligió ese día? La explicación más verosímil se remonta a mediados del siglo XIX, en plena Revolución Industrial. El 8 de marzo de 1857, miles de trabajadoras textiles decidieron salir a las calles de Nueva York con el lema "Pan y rosas" para protestar por las míseras condiciones laborales y reivindicar un recorte del horario y el fin del trabajo infantil. Fue una de las primeras manifestaciones para luchar por los derechos, y distintos movimientos, sucesos y movilizaciones, como la huelga de las camiseras de 1909, se sucedieron a partir de entonces. El episodio también sirvió de referencia para fijar la fecha del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. El capítulo más cruento de la lucha por los derechos de la mujer se produjo, sin embargo, el 25 de marzo de 1911, cuando se incendió la fábrica de camisas Triangle Shirtwaist de Nueva York. Un total de 123 mujeres y 23 hombres murieron. La mayoría eran jóvenes inmigrantes de entre 14 y 23 años. Según el informe de los bomberos, una colilla mal apagada tirada en un cubo de restos de tela que no se había vaciado en 2 meses fue el origen del incendio. Las trabajadoras y sus compañeros no pudieron escapar porque los responsables de la fábrica habían cerrado todas las puertas de escaleras y de las salidas, una práctica habitual entonces para evitar robos. Al no poder huir, muchas de las trabajadoras saltaron a la calle desde los pisos 8º, 9º y 10º del edificio. La mayoría de las víctimas murieron por quemaduras, asfixia, lesiones por impacto contundente o una combinación de estas causas. El desastre industrial, el más mortífero de la historia de la ciudad, supuso la introducción de nuevas normas de seguridad y salud laboral en el país. Antes de esta fecha en Estados Unidos, Nueva York y Chicago ya habían acogido el 28 de febrero de 1909, un acto que bautizaron con el nombre del Día de la Mujer, organizado por destacadas mujeres socialistas como Corny Brown, Gertrude Breslau Hunt. En Europa fue en 1910 cuando, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, celebrada en Copenhague, Dinamarca, con la asistencia de más de 100 mujeres procedentes de 17 países, se decidió proclamar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Detrás de esta iniciativa estaban defensoras de los derechos de las mujeres como Clara Zetkin y Rosa Luxemburgo. No fijaron una fecha concreta, pero sí el mes, marzo. Como consecuencia de esta cumbre de Copenhague, el mes de marzo de 1911 se celebró por primera vez el Día de la Mujer en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Se organizaron mítines en los que las mujeres reclamaron el derecho a votar, a ocupar cargos públicos, a trabajar, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. Coincidiendo con la Primera Guerra Mundial, la fecha se aprovechó en toda Europa para protestar por las consecuencias de la guerra. En el marco de los movimientos en pro de la paz que surgieron en vísperas de la Primera Guerra Mundial, las mujeres rusas celebraron su primer Día Internacional de la Mujer, el último domingo de febrero de 1913. En el resto de Europa, las mujeres celebraron mítines en torno al 8 de marzo del año siguiente para protestar por la guerra o para solidarizarse con las demás mujeres. En 1917, y como reacción a los millones de soldados rusos muertos, las mujeres de ese país vuelven a salir a las calles el último domingo de febrero bajo el lema "Pan y Paz". Se trata de una huelga que continúa varios días y acaba forzando la salida del zar. Los trabajadores de la metalurgia se unieron a su protesta, pese a que los bolcheviques veían la movilización de las mujeres como precipitada. El 25 de febrero, 2 días después de que se comenzara la insurrección de las mujeres,
En el Día Internacional de la Mujer, el zar ordenó disparar si fuera necesario para acabar con la revolución de las mujeres. La medida del zar fracasó y en su lugar comenzó la Revolución de Febrero. El éxito de las mujeres rusas se consagró poco después. El gobierno provisional que se formó tras la retirada del zar las reconoció con el derecho del voto. La fecha en que comenzó esa huelga de las mujeres rusas en el calendario juliano, entonces el de referencia en Rusia, fue el domingo 23 de febrero. Ese mismo día en el calendario gregoriano fue el 8 de marzo, y esa es la fecha en que se celebra ahora. En 1945 se forman las Naciones Unidas para fomentar la cooperación internacional tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, y la carta de este organismo multilateral se convierte en el primer acuerdo internacional que consagra la igualdad de género. La celebración se fue ampliando progresivamente a más países. Rusia adoptó el Día de la Mujer tras la Revolución Comunista en 1917. Le siguieron muchos países. En China se conmemora desde 1922, mientras que en España se celebra por primera vez en 1936. El color morado es el color representativo del Día de la Mujer, y el que adoptan las mujeres o los edificios como signo de la reivindicación. Fue el color que se utilizó en 1908 por las sufragistas inglesas. En los 60 y los 70, las mujeres socialistas escogieron este color como símbolo de la lucha feminista, y posteriormente se le asoció a la jornada que se celebra cada 8 de marzo.